El que no llora no mama, Morgen, was macht ihr? me dice la linda gente. Was Yo er da? canté en Londres. ¿Qué tal, Agus Oh, Morgen, Javeiri. oh, der Londiner. Was hört sich beim Londiner? Wir singen Abrik über ruhige Chwalies. Opa. O se farnets di knie, di piates. No puedo decir Beitzin, weil sie ist ein Grobwort. Estamos en la mitad de la transmisión, claro. Está grabando, no, lo peor es que está grabando, borrá. Ahora corte y después vuelvo a subir. No. Che, yo no vi, no pude escuchar la programación. Yo no pude preparar nada hoy de clase de Yiddish. No te hagas problema, porque vamos a pedir a los que viven en Israel que si se quieren comunicar, los llamamos. Ok, porque la verdad que estuve en... Yo, nicht gesorgt. Cuando yo te pedí el informe de Nerina, era 2 segundos, no te quería joder, No, la pero le verdad tenía que contestar a David Brown. Ah, ¿y para qué se quiere anotar ella? Quiere ir a estudiar Yiddish el julio. ¿Viajando? Y no sé lo que va a hacer de su vida. Porque yo te digo, yo estoy anotado en el IVO, en Nueva York, pero para el curso de capacitación docente. Un segundito, medio segundo. Está bien. Me deben respuesta. Igual ese curso, yo estoy para el curso que dan Miriam y Eliezer. Me dijo Miriam que tenía chances, que yo tenía muchas chances. Bueno, veremos. Yo, si hace falta, ¿quién es David Brown? ¿Quién es el responsable? David Brown, escribíle. Yo le voy a escribir. Dale. Le voy a escribir. Otra vez decime. Igual yo hablé con él, la verdad, y ya sabe que yo doy clases en el IVO, o sea, no es que no. Yo mandé está todo aclarado, pero por las dudas, si querés pincharle. Lo hubiese... Mira, soy el único docente del cono sur de menos de 70. Así es. Por eso le dije, de haber sabido, escribo por Nerina, escribo por vos también. Mañana o después le escribo. ¿Qué va a estudiar Nerina allá? Yiddish. ¿Pero allá mismo o un curso de en el virtual? Curso de las 6 semanas. Ah. No sé si lo van a hacer presencial o virtual. La verdad que Honish Kankoya, sí. Lerner, ¿preparaste algo de Schwiez? Mi internet espero tengo que cambiar de internet. O sea, definitivamente sí, no se está puede. mal. El jefe dice que preparo. Es una acción Muy directa. Bien. Eso se ya llama... como Ipsi se da cuenta. Y no hay que ser obsecuente, que es como yo. Obediencia de vida. Sí, señor. Usted manda, yo obedezco. Yo obedezco, para eso están los jefes, para ser obedecidos. De vida con V corta, no con V larga. Ah. ¿Cómo? No escuché. Claro. Obediencia de vida. Vida. Che. Lera, te mandé un audio. Escuchá lo que te mandé. Lera. Pero te vi con el mismo fondo ayer en TN, che.
Es el único que tengo. Si abro la cortina, entra la luz. ¿Qué me Tengo un amigo que mandaste? está, tengo un amigo mío, Kevin, ahora está en todos los, justo estuvo en ahora que dijiste TN, estuvo en TN, mi amigo Kevin está saliendo en todos lados ahora con No, pero Sí. aparte está hoy, yo no me acuerdo si era hoy o ayer, en el... Leer a vos te mandé un audio. Sí, Ah, leer. Ah, a mí no. Yo lo Leer que a tengo Simpson. Allí, disculpe, la Simpson. costumbre que le digan leer. bueno, Todavía no corrigieron el DUS. Dice No. 10. Ah, ¿Estamos? Bueno, apaguemos, empiezo a armar, ¿sí? Dale. dale, dale, que yo voy a buscar algo que me olvidé. Apaguen cámara y Vaso de micrófono. algo. Apaga cámara, Abraham. Empezamos, che.
Aquí comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, Guten Morgen, Tayere Freund, was macht ihr? Was hört sich? Bienvenidos a este programa número 14 de Dinaye Yiddish Show y ya nos presentamos en sociedad. Sergio, ¿cómo andamos? Fantástico. ¿Cómo voy a estar un domingo al mediodía, como hace 65, 70 años, pegado a la radio, la Yiddish Show, y ahora estoy con mis queridos amigos desde el otro lado? ¿Qué más felicidad puedo tener? Lucas, ¿cómo andamos, Lucas? Good, bien, muy bien, acá Armando. Con menos años que Sergio, con DJ yo, pero con la misma madre. Y ahora a Jarón Javif, nosotros hacemos programas especiales, pero este es un programa especial. Está pensado para homenajear a Sholem Aleichem. Se cumplió esta semana un nuevo aniversario de su fallecimiento, 13 de mayo. Nos estamos preparando hoy a la noche a comer tzvorach, weiser Käse, requesón en castellano, viene Shvues, pero vamos a dedicar, además de homenajear a Sholem Aleichem y a la festividad de las semanas y las primicias, los Bikurim, a los queridos hermanos y hermanas de Israel que pasaron una semana muy, muy difícil, y lo tenemos a Itzi Korn, que se paseó por todas las radios y por todos los canales de televisión de noticias, representando a Dinaye Yiddish Show desde Israel. Itzik, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la noche? Antes que nada, un saludo a todos los amigos, al equipo, al staff, a todos los que nos ven. La noche la pasé igual que las otras 6 noches anteriores. No dormí. Hace 6 noches que no sé lo que es dormir, hace 6 días que no sé lo que es dormir. Estamos encerrados acá y después les voy a contar. Después vas a contar y vamos a hablar. Pero después nos vamos a enterar dónde estás viviendo y cuánto del Broj, la distancia al Broj, estás ahí en Sderot. Pero ustedes recuerdan que iniciamos una sección del oyente. Este programa está dedicado a los oyentes de Dinaye Yiddish Show de Israel, y todo aquel que quiera saludar, decir algo, contar o cantar algo, nos manda un WhatsApp. ¿A dónde, Sergio Lehrer? Nos manda un WhatsApp a nuestro WhatsApp, donde nos va a mandar solo mensajes, por favor, no llamar, pero todos los mensajes, los WhatsApp, bienvenidos al 54 911 37702728. ¿Cómo querés que te lo diga? Farshab 37702728. Y aquel oyente que está escuchando Dinaye Yiddish Show desde Israel va a recibir un link y va a salir al aire junto a nosotros. Sí, Itzik. Me acaba de mandar un WhatsApp mi amigo Ahmed, acá enfrente de casa, y pregunta hoy ver que no hay Hetzingen, si él también puede cantar.
si canta en yiddish. Sí, sí, ellos tienen, en el idioma que querés en jeringoso, ellos tienen alguien que habla jeringoso también. Tienen la yefsexia también. Ok, entonces. De hecho, yo iba a proponer, la sección de oyentes justo estaba pensando debería llamarse la Zuhörsectie. La Zuhörsectie. La Zuhörsectie. Muy bueno. Y tenemos también un Retenish. Y el Retenish relacionado con Sholem Aleichem y con la obra que catapultó a Sholem Aleichem al mundo, que es Fiddler auf dem Dach, violinista en el tejado. Y nuestros oyentes van a tener que mandar un WhatsApp a la Yiddish Show y vamos a renovar una bendición cuando alguien toma un lejaim y lo toma lejaim le shulem le bruje. Y entonces el lejaim del violinista del tejado está dedicado a recordar a Sholem Aleichem, a tomar un lejaim que viene bien por la vida, pero también le shulem por la paz y para bendiciones para todo el mundo, para los líderes del Estado de Israel, para los líderes del mundo árabe y para los pueblos que sufren. Levantamos la copa y ustedes nos dicen quién canta. Adelante, Lucas Lejaim. Verbroche und Atzloche, Verleben und Gesundheit, in a gute und a maßliche Show, Lechaim, soll sein mit Glück, Lechaim, Lechaim, Lechaim soll sein, soll mir noch lebendig und freilich sein, weil wie am Ende sein, Lechaim soll sein mit Glück, Lechaim, Lechaim, Lechaim soll sein. Das Leben ist ein Mischmasch für uns, macht es bloß Asch von uns. Alle Chaim soll sein. Beiso macht ob ich hakecho, steht bei uns ein Bossi, freuen wir sich doch. Besser statt zu sagen Echo, macht man sich a Simche, will man Simches noch. Soll sein, Krieg, Lechaim. Lechaim, mein Tochter, mein Weib. Das ist a Sibbe, a Tracht zu tun. Sibbe, a Schnaps zu tun. Alle Chaim. So sei, der Moche. Ja, Leserwohl. Da langt alle men zu trinken. Was ist das Simche? Ich nehm mir a Kalle. Devies älste Tochter Zeitlen. So leben wohl, ich Sevje. So leben dein Tochter, mein Weib. So leid mit Joren, weil sollten Gott gedenkt er sein Gebot. Alle Chaim soll sein, mit Glück, der Chaim. Der Chaim soll sein. Es ist das Simche, die Freude ist groß, mein Lebst und morgen groß. Alle Chaim soll sein. Auf der Käuse, da kennt nur ein Gläuse, es ist am Asuliden, was wir sehen doch. Kesot Aponim, als die Mechutonim, kommt schon mit Schurina, machen die dem Schock. Mit Maßen rum, mit Brochen, und ewig gesund sollt ihr sein. Und ein der Masel ist nicht für uns, noch Maschke gibt's für uns. Alle Chaim, Gott sei Dank, nein, 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 nein. Es difícil, pero ya un oyente acertó. Eliezer Belarga. Es fácil para él, parece. Es fácil. Y también es interesante quién es el actor que lo canta. Después vamos a comentar algo. Y estamos esperando que
oyentes de Israel quieran saludar. Pero a lo mejor les damos ánimo y lo hacen. ¿Querés contar, Itzik, vos, Itzik, en Israel? Porque los oyentes pidieron todo el tiempo escuchar tu voz. Bueno, ¿Dónde estás viviendo? Yo vivo en Ashtetl, en una ciudad que se llama Sderot. Sderot tiene 25.000, 26.000 habitantes y está en línea directa a 1 kilómetro de la Franja de Gaza. 1 kilómetro. O sea, si vos me preguntás a mí, yo tengo, pues, si quiero ir a la playa, me queda más cerca la playa de Gaza que ir al Kibbutz Zikim o a ir a Ashkelon. ¿Ok? No puedo, o sea, puedo ir, pero no voy a poder volver. Pero si vos querés ir a comer hummus a la Franja de Gaza, vas caminando. Así es. Ahora, donde nosotros vivimos, todos quienes estamos hasta 7 kilómetros de la Franja de Gaza, 7,5, 8, cuando suena la alarma, aclaro, alarma y no sirena, nosotros no tenemos una sirena como se escucha, que sube y baja, no. Nosotros tenemos una voz femenina muy sensual, que dice Tseba Adom, Tseba Adom, Tseba Adom 3 veces, color rojo, color rojo, color rojo, y tenemos 15 segundos, aclaro, 15 segundos para entrar al cuarto protegido. Yo les pido a nuestros, quienes nos escuchan, a quienes nos ven, cuenten en la cabeza 15 y se van a dar cuenta que es nada. Y muchas veces a los kibutzim que están pegados, por ejemplo, mi hijo Yair, el mayor, Dainer Agreisener Talmid, Abraham, vive en el kibutz Nir Oz. El kibutz Nir Oz está pegado al alambrado. Yo todos estos días que suenan las alarmas lo llamo y él me dice, Itzik, yo estamos tan pegados que los cohetes que tiran nos pasan por arriba, pegan en los otros kibutzim. Desde que empezó esta historia, ya va a ser una semana, que jamás disparó sobre Jerusalén. No sé, habrán escuchado el programa nuestro que le dedicamos a Yom Jerusalén y tiraron a Jerusalén para adherirse a los festejos. Se inició un ataque contra Israel y hasta hoy, yo creo que ya perdí la cuenta, pero dispararon más de 2.000 misiles. Más de 2.000. Hoy escuché más de 3.000. La cifra pasó los 3.000, Itzik. Bueno, noch besser, mejor. Ahora, por suerte, nosotros tenemos lo que se llama la Kipat Barzel, la cúpula de hierro. Te dejo el desafío, cómo se dice cúpula de hierro y Yiddish, y lo tenemos que patentar. Eisernem Tzudek. Hay que tener, en realidad, hay que tener Eisenerven, pero... sí, Eisenerven. Tzudek sí. Es lo que va a la cabeza. Claro. Si lo querés hacer más folkish, podés decir an Eisernem Scheitel. Oh, bueno, entonces tenemos el Eisernem... Eso es en broma. Sí, que por suerte nos defiende. Por cada misil que ellos tiran, es un sistema desarrollado por Israel, que ya muchos ejércitos del mundo lo quieren comprar. Es fruto de lo que nosotros llamamos el Yiddish Erkov. Por cada misil que ellos tiran, es un sistema de defensa de misiles antimisiles. Se disparan 2 misiles. Tiene un radar, el sistema que programa cuál va a ser la ruta del misil invasor, por decir así. Si el radar y la computadora ven que va a caer en terreno abierto, no se dispara, pero si ven que está apuntando a la ciudad o a algún kibutz, a donde va, se disparan 2 misiles que en hibrid se llaman misiles Tamir, que no son baratos, no cuestan ni 1.000, ni 2.000, ni 5.000, ni 10.000 dólares. Pero yo leí que en el diario en Israel hablaban de $40.000 cada elemento que destruye un misil. Sí, pero se disparan 2.
Por cada misil que viene, la Kippat Barzel dispara 2 y se explota por el calor del motor del otro cohete que tiene que destruir. Todo el tiempo la gente del comando de retaguardia, del Picud Ahore, recomienda a la gente que, porque la verdad es impresionante, porque vos ves la estela del cohete que sale disparado de Gaza y ves las 2 estelas de los cohetes de la Kippat Barzel y ves la explosión y es un espectáculo hermoso, digamos, pero recomiendan a la gente que no se les ocurra salir a ver, que no se les ocurra a sacar fotos porque caen los esquirlas y puede ser peor que el cohete. Lo cierto es que tiran, dicen que tienen más de 15.000 misiles de corto, mediano y largo alcance. Los de largo alcance son los que tiran a Tel Aviv, a Jolón, a Kfar Saba, a Ranana. Los de corto alcance son los que nos tiran a nosotros. Los de mediano alcance son los que le tiran a Ashkelon, Ashdod, Beersheba. Esta vuelta Ashkelon le dieron, como dicen los muchachos en la tribuna, le dieron pa' que tenga. Es impresionante, así como otras veces fue Beersheba, esta vez es Ashkelon. Hay un porqué. Def, que es el jefe del brazo militar del Hamas, oye, bro, sí, yo estoy con un ojo puesto en la televisión, están tirando a Ashdod, a Ashkelon, bueno, si quieren les digo dónde, no tiene sentido, pero disparan de a 50, porque es una manera de que ellos prueban a ver cuánto la Kippat Barzel puede voltear, y tiene un 92, 93% de efectividad en general. Si le tiran 50, 60 misiles, alguno le va a fallar y esos son los que caen y lamentablemente producen serios daños. Estaba explicando por qué le tiran a Ashkelon, porque tanto Def como Ismael Ainía, que es el jefe del Hamas en el extranjero, no sé, ni me acuerdo dónde está, si está en Qatar, dónde, vivían en Ashkelon. Le tienen principal simpatía a Ashkelon. Ahora, todo el mundo está hablando de que alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego. Eso es lo peor que puede pasar, porque la gente escucha cese del fuego y se relaja. Se relaja, ya no cumple las instrucciones, ya se asoman. Hoy en Tel Aviv, yo no iría. Hoy van a la playa, Abraham a la playa. Si te tiran todas las noches, todas las tardes, ¿qué tenés que ir a la playa? Ahora, una última, y después, si querés. Después seguimos hablando. Bueno, solo quiero avisar que no hay que lamentar en esta andanada de cohetes por ahora, ni daños materiales, y menos daños en personas. Bueno, entonces, para pasar a otro tema, Lomer se freien mit der Teure. Los klezmurim, 2 momentos en la vida judía del shtetl, de ese villorrio en Europa Oriental, tenían trabajo garantizado. Es evidente que en un Hasene, pero en 2 momentos relacionados con la Toire, con traer un Sefer Toire al Shil, Simches Toire, la festividad de la Toire, pero también en las salidas al bosque en Shovúes con los chicos del Heider, los acompañaba la música, porque el picnic en el Heider, donde estudiaban los chicos, hacían 2 excursiones por año. Lagboimer y Shavuot. Lagboimer y Shavuot. Lagboimer y Shavuot. Y las chicas iban a buscar ramitas para decorar la sukkah y para decorarse en el juego de llevar bikurim, las primicias al Keren Kayemet. Así que uno de los grandes de los klezmurim, Dave Tarras, grabó esta típica música de Unser Teurele, Lekuvet Shovúes y Simches Toire. Adelante, Lucas.
in Feld, kommt in Wald, kommt, kommt, kommt. Kommt zu laufen, kommt sehr bald, kommt, kommt, kommt. Kommt in Feld, in Wald, kommt zu laufen bald. Reißen Grins auf schwues Kinderlach. Grün der Wald, grün das Feld, grün, grün, grün. Grün soll sein unser Welt, grün, grün, grün. Grün ist Wald und Feld, soll grün sein unser Welt. Reiche Grins auf schwues Kinderlach. Hängt die Blätter auf die Fenster, ja, es ist schwues. Und die Reise lacht die schönste, ja, es ist schwues. Die Blätter auf die Fenster, die Reise lacht die schönste. Als Lekowitsch schwues Kinderlach. Es ist der Tag von Matten teure, ja, es ist schwues. Ledend men und Leib dem Beide, ja, es ist schwues. Der Tag von Matten teure, Leuben mir dem Beide. Als Lekowitsch schwues Kinderlach. Kommt in Feld, kommt in Wald, kommt, kommt, kommt. Kommt zu laufen, kommt sehr bald, kommt, kommt, kommt. Kommt in Feld, in Wald, kommt zu laufen bald. Reißen Grins auf schwues Kinderlach. Kommt in Feld, in Wald.
Bueno, Dave Tarras acompañó a los chicos que iban al Wald a festejar Shavuos, una poesía de Baile Schechter Gottesman que estrenamos en Dinaye Yiddish Show. Y después vino Dave Tarras a tocar. Sergio. Yo. ¿Qué pasa con Shavuos? Shavuos, interesante Shavuos, porque tiene varias connotaciones, ¿no? Shavuos, Shvíes o Shavuot, según como quieras nombrarlo, es la segunda de las 3 fiestas de peregrinaje del pueblo hebreo a Jerusalén, los famosos Shalosh Regalim. 3 veces ascendemos a Jerusalén para festejar, que son Pesach, Shavuos y Sukkot. Shavuos se celebra 7 semanas después de Pesach. Ese es el tiempo que tuvo que esperar el pueblo judío hasta recibir la Torá, la ley escrita y guía moral del judaísmo. La fiesta está marcada por la alegría que supone el encuentro entre Dios y el pueblo de Israel. La festividad también tiene un significado agrícola, corresponde a la época del año en que en Israel en particular y en el hemisferio norte en general se recogen los primeros frutos. Es por esto que la festividad también es llamada la fiesta de las primicias. Antiguamente la ofrenda que se llamaba el Templo de Jerusalén consistía justamente en estas primicias. Durante la festividad se acostumbra a comer productos lácteos acompañados por los 7 frutos o 7 especies características de Israel. Veamos los nombres de esta festividad, porque en los nombres está también su significado. Hag HaShavuos, fiesta de las semanas, recibe este nombre, pues se celebra al finalizar las 7 semanas de Sefirat HaOmer, cuya cuenta diaria se había emprendido en la segunda noche de Pesach. Hag HaShavuos, ya que hay 2 juramentos, porque Shavua, el plural Shavuos, es también juramento, Shavuos y Shvuo. Hay 2 juramentos durante la fecha, 2 Shavuos. Quiere decir, Shavuos quiere decir juramento en hebreo. Uno de los juramentos fue del pueblo de Israel de cumplir con los mandatos de la Torá. Y el otro fue que Dios, quien al dar la Torá al pueblo de Israel, juró que iba a ser su pueblo elegido y no iba a cambiarlo nunca. También se llama Zman Matan Yoseinu, época de la entrega de nuestra Torá. Según la tradición judía, esta es la fecha en la cual el pueblo judío recibió la Torá, tal como lo dije, la ley en el monte Sinai. Hag HaKatzir, porque es la fiesta de la cosecha. En Israel, en esta época, es la época de la cosecha, especialmente de trigo. Atzeres también se la llama. En fuentes rabínicas, Shavuos se menciona como conclusión, pues los sabios la consideran ligada a la festividad de Pesach, siendo la conclusión histórica de la misma. Esto es así cortito, en un solo pie, como se dice, al regel ajat, lo que es Shvíes. ¿Y qué va a pasar en Israel en Shvíes, Itzik? Como primera medida, por lo menos creo que se han suspendido en la mayoría de los kibutzim. La fiesta para ir a los kibutzim es en Shavuot, porque primero se abren las piletas de natación, que es lo más importante. Después hay fiesta, la mayoría de los kibutzim hacen la fiesta y traen las primicias, traen los bikurim, y lo más lindo, desfilan todo, pero lo más lindo, la parte más linda en cada kibutz es cuando suben con los bebés que nacieron desde Shavuot del año pasado hasta este Shavuot. Eso es lo más, pero lo más lindo que hay. Y Kanei Neore, me arbet en los kibutzim, danken Gott. Adiós, gracias. Bueno, están suspendidas en el norte, siguen a lo mejor. Porque en el norte, que también tenemos buenos amigos en Siria y en Líbano, también están con un ojo puesto a ver qué puede pasar ahí, porque el amigo Nasrallah
del Hezbollah, ¿viste cómo se pronuncia en Yiddish? Hezbollah y Nasrallah son de la misma mishpuje. Están viendo, claro, están viendo qué pasa, cómo termina esta historia con mis vecinos. Por ahora se está portando bien. Mandó a algunos muchachos ayer a hacer unas manifestaciones en la frontera, pero nada grave. Como digo yo, es loco pero no tonto. No va a abrir un segundo frente. No lo va a abrir porque Israel no lo va a dejar pasar. Pero quería agregar algo. Es interesante porque los Shloshet Regalim, que nos explicaba acá Shimshen, está relacionada a la mayoría de las festividades, la mayoría, salvo dos que son Rosh Hashanah y Yom Kippur. El resto de las festividades tienen que ver concretamente con que éramos agricultores, éramos un pueblo agricultor, alguna vez, ahora ya, pero entonces tiene que ver con llevar las primicias y tiene que ver con fiestas relacionadas con el trabajo de la tierra. Lo que yo quería preguntarles a ustedes, que son los expertos, aparte de que se come lácteo. Reuter Kalter Borscht Mitzmetene, ¿es considerada comida de Shavuot? Por el Smetene sí, lo mismo que el Shabel. Shabel. Yo quiero saber si nuestros oyentes saben lo que es Shabel. ¿O saben lo que es Shaf? No sé si sabrán quienes nos escuchan, pero yo que estoy de este lado no lo sé. Lo voy a decir en español. Lo voy a decir en español. El Shaf, Shabel, es una sopa fría de acedera. Ace de cama de. Así que quiero saber si alguno de ustedes comió Shabel Borscht. Si alguno conoce la acedera. Tal vez lo comí y no sabía qué era lo que estaba comiendo. Estoy seguro que no. Solo se come en casa de Litvakes. Mi suegra lo hacía. Y el primer plato que yo probé hace 20 años en Vilna, en la casa del Rebbe de Lubavitch, fue un Shabel Borscht. Sopa fría de verano. ¿Te respondí, Itzik? Señor, sí, señor. Es un yuyo que en español se llama acedera. Es una planta verde. Parecía... Lo que en el folclore se llama a Weisserborscht, no. Sí. El Weisserborscht es el Shabelborscht. Muy bien, Itzi. Pero no está hecho mit Kreut. No, Kreut lo hacen los que no consiguen Shaf. El original es Shaf en Yiddish. Castellano, acedera. Okay. Se consigue en un mercado que está por Belgrano, porque hay muchos lituanos que lo compran. Igualmente en Florencio Varela, entre los ucranianos, que hay una colonia muy grande, se consumen y se produce Hrein, horseradish, rábano picante, y Shaf, acedera. Señores. Abraham, no solo enseñamos Yiddish, también enseñamos Spanish y también... Totalmente. Y también culinaria. Sí. Todo junto por el mismo precio. Y mercados del conurbano. Señores, el Yiddish tiene palabras para todo. Y no, la comida Yiddish no es solo fish, gefilte fish, Hrein, latkes, varenikes, bobkes, lo que quieran, o herring.
Agemanirte Schicklering. Hay otras comidas. O sea que en el conurbano se produce chaff, además, entre otras cosas. Sí, sí. Mi papá, cuando la quería embromar a mi mamá, solía el viejo estilo de los Siding golpeando la mesa y decía, Der Oilonville Vivalach. Gríbalach. Gríbalach, Der Oilonville. Gríbalach, gríbenes, chicharrón. Chicharrón. Ya tenemos el Sprachwinkel. Y, Ok. y para aprender Yiddish y todo eso, ¿dónde va la gente, Sergio Lehrer? ¿Dónde puede ir, Abraham? Al Ivo va, porque nosotros tenemos muchas actividades en el Ivo, cada vez más, cada vez se promueven más, cada vez hay más alumnos. Tenemos los cursos que ya empezaron hace 3 semanas. Tenemos, ¿sabes cuántos cursos, Abraham? 15 cursos Ivo Buenos Aires. Famoso ya internacionalmente, viene gente de todo el mundo a estudiar y todavía te podés anotar. ¿Y cómo te anotás? Escribiendo a cursos@ivo.org.ar. Pero tenemos muchas actividades en el Ivo. Al Ivo lo puedes seguir en Fundación Ivo en Facebook también. Si usas Instagram, en Fundación Ivo Instagram. Tenemos los lunes, empezamos al mediodía con el Raf, nuestro querido Raf Eliezer Shentov, en Toires Divestes Joire. ¿Este lunes hay clase? Este lunes no hay clase. ¿Por qué? Porque es. Ah, bueno, pero hay que estudiar No. Toire, hay que estudiar. Hay que estudiar no Toire, lunes. igual me davzisen en Lernen Toire. Y hablando de los cursos, estamos programando un curso, el seminario intensivo de 3 semanas en el mes de julio, junto a la UNTREF. Y bueno, y tenemos nuestras actividades tradicionales que ya volvieron hace un par de semanas, los miércoles en el Ivo. Cada miércoles te traemos los temas más interesantes del Yiddish y de la cultura judía. Tenés que inscribirte y pedir el enlace de acceso a la reunión de Zoom a info@ivo.org.ar. ¿Escuchaste como te dije? info@ivo.org.ar. Y te pedimos que apoyes la labor del Ivo y dentro de tus posibilidades, la contribución sugerida es de 300 pesos por actividad. Todas las actividades de los miércoles comienzan a las 19 horas. El primer miércoles de cada mes, Tei Mitish, el líder, con Alejandra Charny. El segundo miércoles de cada mes, Zingeray, con Marisa Malchiodi y sus amigos. El tercer miércoles de cada mes, Masterclass con Gustavo Bulgachi, Abraham Lichtenboim y Ahoiron Hoviv. El cuarto miércoles de cada mes, Yiddish con Abraham Lichtenboim, que siempre nos cuenta, nos relata y nos enseña en Yiddish sobre algún tema específico. Repito, para todas las actividades, anotarse en info@io.org.ar. Y tenemos una novedad que es la matiné de los domingos. Con respecto a la matiné de los domingos, quiero aclarar, Sergio, que tuvimos un serio problema técnico porque la carga de la película para ser proyectada en un formato que resista y que podamos apreciar Vigotot Geboten, como Dios manda, es muy pesada. Estamos solucionando el tema. Se solucionó hoy a las 4 de la mañana y no tuvimos tiempo de chequear la calidad de transmisión. Por eso entonces por ahora lo dejamos. El domingo que viene, Bli Neider, no hoy. El domingo que viene vamos la película Blut ist nicht kein Wasser. Muy bien. Y el próximo miércoles quedamos con Gustavo Bulgach a hacer, debido a la situación que estamos pasando
trabajar el tema klezmer con las influencias culturales en la música klezmer de Sefarad, Ashkenaz y el mundo árabe. Cómo las tres culturas se fusionaron en la música klezmer, y eso es el próximo miércoles que viene. Ahora, en el último Zingerai, Marisa Malchiodi estuvo muy bien, brillante, e inició el homenaje a Sholem Aleichem con el Viglied famoso de Sholem Aleichem, Schlaf mein Kind. Nehama explicó el texto, se hizo el encuadre histórico cuando se creó Schlaf mein Lied en la época de la inmigración masiva de los años 80, y como queríamos iniciar este homenaje a Sholem Aleichem en el Zingerai, traemos también ahora la versión de Schlaf mein Kind que grabara un querido amigo, don Ben-Zion Wittler. Sholem Aleichem con su Viglied, Ben-Zion Wittler, adelante. Mein Kind, mein Kroin, mein Schäne, schluf je lululu. Schluf mein Leben, kadisch eine, schluf je sinenu. Schluf mein Leben, kadisch eine, schluf je sinenu. Bei dein Wiegel sitzt dein Mamme, singt Daliten weint. Westermul verstehen ist Anne, wo sie hat gemeint. Westermul verstehen ist Anne, wo sie hat gemeint. In Amerika ist der Tate deine Lululu. Die bist noch a Kindles Hatte, schluf je sinenu. Die bist noch a Kindles Hatte, schluf je sinenu. In Amerika ist für jeden, sucht man guter Glück. In für jeden Naganeden, etwas guranantik. In für jeden Naganeden, etwas guranantik. Golden nest men in der Wochen, alle sinenu. Ja, chalach, weil ihr dir kochen, schluf je lululu. Ja, chalach, weil ihr dir kochen, schluf je lululu. Wird schicken $20 sein Porträt der Ziel. In Vietnamen leben soll in Zahin Zizi. In Vietnamen leben soll in Zahin Zizi. Wird trappen ins in Küchen, tanzen nasch verfreit.
Ich will Qualen, Tränen gießen, weinen Stilleheit. Ich will Qualen, Tränen gießen, weinen Stilleheit. Bis es kommt dus Gitte Quittel, schluf Lululu, schlufen mit Sataye Mittel, schluf Sinenu, schlufen mit Sataye Mittel, schluf Benzion Hitler recreando una grabación de archivo, por eso los ruidos. Hay que tolerar la calidad de viejas grabaciones. Itzik, ¿algún aporte más sobre la situación en este momento? Mejor con micrófono. Sí, sí. Digo una mala y una buena. Vamos a empezar por la mala y después terminamos con la buena. La mala es que hace aproximadamente una hora hubo un intento de un atentado. Un auto se tiró contra un control policial en Jerusalén, contra el auto de la patrulla y contra los policías que estaban ahí parados. Por suerte, no pasó nada, y por suerte hay un policía en estado, está herido, en estado intermedio, no grave. Pero esto se enmarca dentro de la efervescencia que hay en la Jerusalén Oriental con todo el tema del Hamas, y que ayer fue el día de la Nakba, que los palestinos conmemoran que perdieron Palestina. Y la buena es que no en este que tiraron recién sobre Ashkelon hace 2 horas, un misil pasó la cúpula de hierro, entró a un shil, cayó al lado del Orn Kodesh y no explotó. Anés, Insertoire. Así es. In der Teure steht als afile a misil. Sí, señor. Así que esa es la buena, y ahora están sonando las sirenas. Si me van a escuchar cabecear es porque se escuchan acá las explosiones, pero nos están tirando acá a nuestra zona. Bueno, cuídate, Itzik. Yo no. Acá nuestra querida Nehama aporta que el color del borscht en la casa de la Bobe era el greener borscht. Lo llamaban diferente. Muy bien. Lo hacía la Bobe a greener borscht. En verano no hay nada mejor que a Chabel borscht. Y bueno, y en este homenaje, recordando a Sholem Aleichem, un grande, un clásico del cual todos hablan y nadie lee, nosotros vamos a recomendarle a nuestros oyentes que tienen que leer, en yiddish mejor, si no en español, Zweisteiner, una de las novelas de Sholem Aleichem, 2 piedras, 2 rocas, que cuenta noveladamente el amor que tuvo Sholem Aleichem con su alumna Olga Loyev, hija única de un gran industrial judío, muchísimo dinero. La pareja se escapó de la casa y se puso un jupe porque los padres de Olga no querían un joven como Sholem Aleichem. Así que con un final diferente, Sholem Aleichem tuvo un happy end con Olga,
y vivió toda su vida feliz y contento. Y la otra que hay que leer es Im Sturm, en la tormenta, donde él narra los conflictos ideológicos de la juventud y de los intelectuales judíos. Hay que leer, porque todos se quedan con Motu Peisilem Hasn, Menachem Mendel, Tevi Elermilchi, que la mayoría conoció por el violinista en el tejado, pero no lo leyeron. Hay que leerlo. Y vamos al Retenish. ¿Quién cantaba? Era Shmuel Rodensky. A ver, Lucas. Hablando también de Sholem Aleichem, quienes quieran escucharlo, tengan en cuenta que la inmensa mayoría, o no la inmensa mayoría, pero muchísimos textos de Sholem Aleichem están grabados, fueron grabados en diferentes momentos, está disponible en el Yiddish Book Center, está disponible en el sitio de Refoil Finkel, y así que si quieren escuchar, inclusive a Avram Lichtenboim. No, y en el Ivo están las grabaciones de Canadá. Así que hay muchas formas de acceder a Sholem Aleichem grabado, muy bien grabado, gratis, online, así que y se puede leer y está todo online. Y mi recomendación de lo que a mí más me gusta de Sholem Aleichem es Funem Yarit. Funem Yarit, donde el arquetipo es el mismo. Sí, solo que la verdad que no se me ocurre la posibilidad de leerlo en otro idioma que no sea Yiddish. Sholem Aleichem hay que leerlo en Yiddish. Y un homenaje a Shmuel Rudensky, un litva que nació en Smargón, a Yiddish Teitel en Belarus hoy, pero era lite, y que murió en el 89 en Tel Aviv, muy pobre y olvidado. Es algo que mucha gente no le perdona a círculos del teatro en Israel que abandonaron a su suerte a Shmuel Rudensky, que en el 68 estrenó Fiedler auf Dach en Alemania, en Berlín. Hizo miles de representaciones. Trabajó con Shmuel Atzmon y Shmuel Segal en Die Drei Shmulikler, que pusieron en Kleine Menschelech lo mejor de Sholem Aleichem y está grabado y está en internet también para escuchar Sholem Aleichem grabado. Así que sí. Abraham, vos te tenés que acordar, yo me acuerdo, si yo me acuerdo, vos seguro, no sé si Sergio, él, no, Lucas, no, Elisa Chutzik, cuando estuvieron los tres Shmulikim en Argentina. Perfectamente, yo los vi. Claro. Yo los vi. Sí, aparte me acuerdo que hicimos una función para todos los secundarios. Seguro, si llevamos a los alumnos y en las shules los que queríamos enseñábamos y hay alumnos que se acuerdan. Hoy en día ya esos alumnos tienen 50, 60 años. Y si hablamos de Fiedler auf Dach, quiero aportar algo que comentó en un encuentro de alumnos Jerry Bock, el que hizo la música de Fiedler auf Dach. Y vamos a rendir homenaje al primer Tevye que lo hizo en Broadway, Zero Mostel. Murió muy joven, perseguido por sus ideas de izquierda, por el macartismo, reivindicado después, pero Jerry Bock sabía música y poco Yiddishkeit, confesó él. Y Zero Mostel le dio el Kneich judío a muchas partes de Fiedler auf Dach en los ensayos. Y él lo modificó y le hizo caso. Así que
Vamos a cerrar nuestro programa de hoy con la voz de Sholem Aleichem, leyendo él mismo Benich bin Rothschild, porque uno de los temas de Sholem Aleichem fue la pobreza. Y Brodsky, industrial del azúcar, Vygotsky, industrial y mayorista del té, y el plutócrata Rothschild están reflejados en su obra. Y vamos a cerrar, antes de pasar a Die ganze Yidische Show, a la voz de Sholem Aleichem, que no puede faltar en un programa homenajeándolo. Adelante con la voz de Sholem Aleichem y nos vamos a Die ganze Yidische Show. Sein ersten Rothschild, am Monolog in Sholem Aleichem. Sein ersten Rothschild, ich bin nicht so sein Rothschild. Heftig, wo der Gebieten mein Idele adreilen, als Kind der Schabbat, so gewohnt, dass in Kästchen adreilen, es wird mir der Ding ins Volk. En zweitens, sicher gestiert, wo sich die Azeke gibt, den ganzen, in der Kammer, mit dem Kehler, mit dem Stall, mit dem Stellach, mit dem Jarnie, mit dem Backen, mit dem Fleck. Zich wordt de Hiddergelas naar één geiler op de knel. En de Hidderke wordt zich weggegeven hier met de kies, naadje, bakje, kopje, broodje, breedje, genauw de zwarte uur. Every grin, Yiddish like fear, wave the thing, Yiddish red mommy, hat es Wir haben die ganze Yidische Show, ein Programm von Argentinerivo für alle Liebhabers von Yiddish. Avro mit dem Mikrofon. Unitzer, als wir schon gehört, Sholem Aleichem Skol. Und wir wissen, wer ist Shmuel Rodensky. Weil wir Rodensky singen, wenn ich bin Rothschild. Eure Beine Scheleine muss doch beschaffen eine Welt mit eurem Leid. Und wissen ihr doch, es ist gar nicht geschande zu sein an eurem Mann. Aber ein größer Covid ist es euch nicht. Ist was wohl schon gewinnen so schlecht, wenn ich hab ja mein eigen Bissel, hab und Guts. Wenn ich bin ein Rothschild, oi didel, 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 dum. Ganze Tag wollt ihr sie bitte bam. Wenn ich bin ein reicher Mann, Hand in kaltem Wasser, nicht reingetan und digi-digi-digi-digi-dum. Ich wohl gehad a Deidel-Beitel Geld und gewinn a Deidel-Edelmann. Und ich wollt mir aufgebeut a Haus wie a Palaz, darf gehen mitten von der Stadt. A schönem Dach mit a Käumen, was bloß da räuch. A lange Treppen, Holzwett läuft und a Ruf, a zweite noch länger läuft a Rot. A dritte läuft, ich weiß noch nicht wie euch. Und es wird mein Häuf sein voll mit Katschkes und Gänz, die Sonne im Aschplatz sollen sehen. Von dem Krähen wären die Euren mit. Und jeder Quack und Klack und Chi, Kukereku, das heißt Iden, ich hab gelegt an Ei. Und es heißt noch, als da wohnt a reicher Id.
wenn ihr bin a Rothschild, oi didel, 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 dam. Ganze Tag wollt ihr sie bitte bam, wenn ihr bin a reicher Mann. An den kalten Wasser, nicht da reingetan und digi, 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 dam. Ich wollt gehabt a Deidel, Beitel Geld und gewinn a Deidel, Edelmann. Oh, dies mein Weib, mein Golde, seče noj sagvirte, Gott mit a Goido mit a Boich. Macht a Zimesta min a prosten Tag. Sie wischt dem Schweiß und sie bloß sich, geht schon wie a Pave und es geht von ihrer Räuch. Haben alle Diensten bald a Jog. Und jeder Gewirr ist dort wird kommen zu und fragen mich, Punkt wie Baschleumen am Melech, geht an Eize mir ich be, kratzt die Wort Rebetevje, sagt a Wort Rebetevje, auf die Scheiles euch der Rof, die Peyes dreht. Ja, Papa, ja, Papa, Sis farzei kein Schum nach die Mine zu mein Entverhotatam. Wer sis reich versteht, chazon es euch. Wenn ihr bin reich, ob ihr sich Zeit und ihr geht dreimal a Tag in Schule rein. Und ich kauf mir a Stott bei der Mizrachwand. Und ich lehr und Schaß und Poiskim mit die fromme Jiden Gott den Juven wird sein. Efter nur in unser heilig Land. Oh, wenn ihr bin a Rothschild, oi dido, 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 dam. Ganze Tag wollt ihr sie bitte bam, wenn ihr bin a reicher Mann. An den kalten Wasser, nicht da reingetan und digi, 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 dam. Gott, was warf vom Himmel uns der Mann, beschließt, ihr bleiben eure Mann. Was wollt schon gestört bei dir den Plan? Wenn ich bin ein reicher Mann. Und mir der ganzen Itzigs Bericht auf Jiddisch. Und hat etwas speziell zugeredet, meine ich. Ja, bei dem will ich einsagen, dass vor 2 Minuten ist gewesen, schwerer über das über der ganzen Front, von Kerem Shalom in Durem bis Ashdod. Das ist die Show, wo sie schießen auf Ashkelon, Ashdod, ja. Ich will, Efscher, erklären, wo man sie mit unseren Schreinen durch. Shimshon, sagt sie, weil die bist der Klieger, ja. Ja, ich ständig dachte sie, wenn die redest. Okay, ja, die Manns ist also. Ich will, ihr sollt wissen, ich sitze, danken Gott, eingelegt schon, eine Woche durch im Bunker. Es fällt mir gut nicht, wenn ich auf Wasser, ich auf Milch, ich auf zu essen und zu trinken. Danke Gott. Und ich will danken meine Scheinen dürfen, die Terroristen von Gaza. Das ist ein Leben, ein ganzes Leben. Keinem Kolson, sie sind gesinnt stark. Sie sollen leben in der Tür. 99 in Spital, aber in der Tür sollen sie leben. Ich will euch geben, zu verstehen. Wir trachten,
die Milchume mit der Araber mit der Jiddisch Kopf. Trachten mit der Jiddisch Kopf auf ein arabischer Kopf. Das ist eine zweite Meise, weil das geben sich verstehen. Man erzählt, als die Mischpuche von Abu Zubet ist gewinn Bräuges mit der Mischpuche von Abu Zikri. Ist gegangen Abu Zubet sehen und auf der Haar geht Aki bei Abu Zubet. Also zwischen den Arabern, also erledigt man die Probleme. Amul ist Aki, amul ist eine Tochter. Und 50 Jahre nachdem, geht Abu Zukris Heinikel in der Haar geht Aki bei Abu Zubet. Kommt zurück in Stieb und sucht seine Frau Amira. Ich meine, als ich habe es gemacht, sehr gich. Darfst du verstehen, bei der Araber-Zeit ist nicht kein Eisek. Sie haben Zeit. Wir haben nicht keine Zeit. Sie haben Zeit. Und wir sind da von dannen, weil wir sich nicht weggehen. Sie können schießen von heute bis morgen. Wir bleiben da. לא מירופן אז די קומmen die Ketek wollen bringen bessere Psures und soll herrschen Scholem und es soll sein a schäferisch Zusammenleben auf Leabe. Es muss kommen die Geule. Moschiach samt sich, aber wird einmal kommen. Und als wir haben schon abgegeben, Sholem Aleichems Schaffung in der Monen auf seine Jahrzeit, ob wir a kurios aufzuschließen unser einziges Programm. Wir haben eine Rekordierung von dem Nationalen Jüdischen Theater in Warschau, wo 2 Akteuren was haben gespielt jahrelang mit Ida Kaminski, Michael Grinstein und Josef Wiedetzky, 2 große jüdische Akteuren von Far und noch Milchomedike Warsche, haben interpretiert dem Emerson, wenn ich bin Rothschild, nicht dem das Liedele, was man hat geschaffen im Fiedler auf dem Dach. Nur wir bringen eine prächtige Interpretation von Sholem Aleichems Original, bearbeitet ein klein bisschen in dem Reinführ von Wenn ich bin Rothschild und wir werden sich gesegnen, teure Freund und Chaverim, bis der kommende Woche. Der Dialog nimmt 7 Minuten, also es sich zu den Texten von Sholem Aleichem und wie so 2 große Akteuren interpretieren das. Sergio, sei gesund und stark. Gib ein jüdisch Wort, Sergio. Dank dir, mein teurer Lehrer, Avrum. A Gruß und a freilichen Jonte für alle unsere Zuguckers. Lukas, a schönen Dank für deine prächtige Arbeit und lass mir hören gute Psures von dir. Ja, lass mir hören gute Psures, sei wie sei und von allem. Ja, soll sein Scholem auf der Welt. Dossi der Riker und Itzik, wir wünschen dir, du sollst können schlafen, Lepoches, 6 schon noch einander. A großen Dank, wie sagt man auf Arabisch, von da mal in Gott säuern. In Allah säuern, in Allah säuern. Wir gehen rüber zu Wenn ich bin Rothschild, a Rekordierung von der polnisch-jüdischen Radio.
Ihr wird jetzt hören eine Inszenisatie von Shalom Aleichems Novelle Wenn ich bin Rothschild, in der Ausführung von den Akteuren von Jiddisch Meluche-Theater in Polen, Michael Grinstein und Josef Wiedetzky. Aklal, am Herren weiter, freuen, ne? Aklal, es hat sich mir verglies mit der Amul zu wehren reich, hab ich ein Handel getein, die Uhren Gubernius mit Bräut, und bin geblieben, wie man suchte es, unafiere. Meinst du doch, meine Stammas, wie bald ich bin geblieben und Geld, bin ich bei sich gefallen? Kennst du mich nicht? Ich bin Asan Nefesh, was Geld spielt bei mir Asan, wie soll ich dir sagen, gar nicht, gar nicht. Es Tage, als Geld, die sehr aber bequeme Sache. Aber schlugen sich über den Pattern des Lebens? Nein, das nicht. Schlecht ist nur das, was es nicht tut auf Schabbos. Das ist. Ich hab lieb, als es bummelt sich bei mir ein Beitele auf 40 Jahre. Wo soll ich Tina Asami schicken, bin ich schon. Jo, ist sie wie Halter? Bei 40 Jahre. Rief es sich gut zu meinem Weib Zepeure. Zepeure, sag ich, komm nur her. Ich will dir sagen, als mir seine geblieben rein. Macht sie, was heißt rein? Sag ich hier, mir seine geblieben Mund auf 40 Jahre. Ist es doch Haidene, was versteht sie? Ist sie Arois mit der Gewalt, weiß mir freuen, wie ist dein Geld? Sag ich, scha. Wie steht es geschrieben, als es mein Geld? A de Shem Nussen, war de Shem Lukia? Oder wie man sagt, ne Billo mit Kitte Grosche, ne Bude? Alle Meisuger sind verhan Jiden, wo es gehen aus von hingehen. Nun starben sie denn? Wir sollen also well, alle Mai dus, alle Mai jens. Wollt doch der Welt nicht gehabt, kein Kiem. Hey, mein Weib hat mir bald verstanden, es hat mir zugegeben gerecht. Nein, Jesur Motke, wo es doch heute ist, hat 4 Wochen. Wollt noch heute ist noch gewesen 2 Wochen, wollt man mit der heute zu ist, wie es ist ausgekommen. Und also bleiben über 2 Wochen aufeinander heute. Und das ist ein bisschen schlecht, ich stark nicht geht. Aber wie sagst du, Motke, mit Zuris ist mir schon gewohnt. Haben sich allein aufgeriefen, Chamische, Jamoid, Reproim, Ben Kapzen, sich verschrieben fahren nur einmal. Im Meile bin ich nicht Brodsky. In a viele nicht Rothschild. Ei, erfreuen, der Herrst, wenn ich bin Rothschild. Erfreuen, wenn ich bin Rothschild, du weißt du, was ich wohl getan. Was willst du das also ins getan? Ei, der Herrste freuen, wenn ich bin Rothschild, wollte ich koidem Kohl eingeführt am Minig. Also ein Weib soll ständig haben, a Dreierling-Käschene. In soll sie mir nicht verdrehen in den Kopf, als es gibt Donnerstag und sie nicht auf Schabbos. Ein wer ein schönes Herz wollte ich ausgekauft, mein Schabbosdicke Kapotte. Oder nein. Ich wollte sie gekauft, a Dire von 3 Zimmern. In 2 Zimmern wollte ich wegen mein Weib. Soll sie dort kochen, und soll sie dort backen, und soll sie dort prägeln, und soll sie mir wieder nicht verdrehen, in Kopf, als sie rein. Freuen. Du weißt in dem Tam, als man darf nicht sorgen, als sie nicht stehen auf Schabbos. Oi, die suchst mir. Freuen. Alle Töchter Chassene gemacht, Europa, a Haufen die Plätze. Nuck, darf man gehen kicken und sehen, wo steht sich etwas in Stutt. Ich koid im Kohl, wollte ich mir nadev gewähnen an einem Tag auf dem alten bisschen Medrisch. Soll nicht da reinkappen, wenn nicht darf nicht. In wie ein schönes Herst wollte ich übergebeut, dem Merchitz aufs Nei, weil heint morgen ist kein Geschehen an ihm Glück. Kann noch einfallen, wenn die Weiberbuden sich. In wie bald am Merchitz, Motke, heißt er Wegsteller, bicke Heulem, verkranke, mit Bettler, mit Jeichler, 40 und allerlei Tische steht. Aha, das will ich auch wegstellen, du. Und du verstehst mich, weil ich ausbauen am Moisef sie kennen. Sollen sich ältere Jiden nicht auf dem Walkern bis Medrisch. In nur mit Kinder wollte ich ungetein im Big Day Malchus. Sollen sie sich nicht da rumdrehen mit den Pipikissen draußen. Ei, in alle Gmeles Chassut im Kasses Herst, Eus Prozent. Lotke, da wuss bloß bei sich in Städtel? Chass beschule, ich mit ihm, auf der ganzen Welt. Oh. Und gedeial soll sich für mit das Seder der Herst, wollte ich genommen alle Chevres und ich wollte gemacht ein Chevre, a Größe, so lachten geben auf die kleinen Chevres. Und ich wollte sie versorgt mit Parnusse, sollen sie sitzen und lernen. Im Finale Yeshivas der Herst wollte gemacht ein Größe Yeshiva,
a jüdische Akademie. Soll reus die größte Lerner von der Welt. In als Al-Chesma-Gewirr auf mein Keschene. Motke, verwus bloß bei sich in Städtel? Chas beschulem. Ihm mit ihm, auf der ganzen Welt. Und kedei, mir soll keinen trugen dem Klall auf den Kopf, verstehst du mich? Darf man keinem Kohl dem Klall versorgen mit Parnusse? Weil Parnusse, verstehst du mir, ist gar nicht. Weil jetzt die Parnusse ist einer dem zweiten Gerät hängen, Haargeschissen Motke. Ah, wo sie? In Wus wird sein mit Milchumes. Eie Freund. Eie Freund, du hörst Milchumes, das ist ein Himmlick vor der Welt. A Schritte vor der Welt, das ist Milchumes. Voll gemacht, da ist Milchumes. Wie soll? Pusche, für Geld. Geh mal her, will dir geben zu verstehen. Und die Sache von dem also, verstehst du? Und kommen 2 Milches, in Amperen sie dort etwas für ein Narrenstickel, wo sie wird auch schmeckt, Tabak. Territorie. Territorie heißt das, Basé. Verstehst du? Dort kommt eine Milche und sagt, die Territorie ist mein. Kommt der zweite Milche und sagt, nein, die Territorie ist nicht dein, das ist auch mein. Kommt der dritte Milche und sagt, Tippchen, was kriegt sich? Sie nicht deine Territorie, das ist auch mein Territorie. Verstehst du, mit Territorie wird das so lang, bis wann soll man schießen, Bixen von Armaten und Menschen kollen sich wie die Ochsen und Blut gießt sich wie Wasser. Aber wenn ich kommt, so soll ich ein Trille früher, und gibt es ja so. Ihr kommt nachher, meine Brüder, aber kommt nachher. Ich weiß doch, wegen wo es euch geht. Geht doch wegen jener Meise. Mädchen, ha? Ihr seid doch getroffen. Ihr seid bei so, komm nachher, Engländer mit den langen Füßen, mit den gekästelten Häusern. Wart noch. Na, der Milliard. Komm nachher, die Französin mit dem Käumen auf dem Kopf. Wart noch, oh. Na, der Räuch ein Milliard. Komm mal her, der narrische Türk mit der Reute Jarmulke. Ja, komm mal her. Na, der Räuch ein Milliard. Verstehst? In as es ois Milchumes, is ois Chayil. In as es ois Chayil, is ois Bixen, as es ois Bixen, is ois Harmaten. In as es ois Harmaten, is ois Bixen, is ois Chayil, is ois Milchumes. In as es ois Milchumes, is ois Engländer, is es ois Französ, is es ois Terek, is es ois Zigeiner, is es ois Siedelhaft. Wohl gemacht ois Geld euch. Wo ist eigentlich Geld? Alle willen das, und keiner hat es nicht. Sie ist also in Teife. Nun, jetzt Horre. Verstehst du, aber als ich mache euch Geld, ist doch euch Teife, ist doch euch jetzt Horre. Motke. Ah, wo sie? Was war du komm mir heint? Nicht einmal Donnerstag. Donnerstag? Gewalt, wie nennt man auf Schabbes? Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Miron Farendik Dinaye Yiddish Show und Die ganze Yiddish Show. Und mir wart neu feich die kommende Woche.